Saludos hermanos, con mucha bendición y que sean reafirmados y confirmados en el propósito del Señor. Responder a la solicitud del compañero José Espinosa para darles una especie de testimonio, de vivencia, de cómo en la actualidad, en las realidades que vive nuestro mundo, cómo llegar a la gente. Por ejemplo, hay un texto que para mí me sirve mucho de base, que es el último versículo del libro de Marcos, después que el Señor declara que toda potestad le había sido dada y nos da la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, etc. Y luego declara el poder abierto, entrega el poder, entrega como recurso especial para realizar esa obra, el poder que él mismo ya lo había declarado en su despedida, registrado en el capítulo 1 de los Hechos, cuando los apóstoles precisamente le pedían que él le diera la capacidad de interpretar los eventos, especialmente lo que concernía a Israel. Y el Señor les dice: no toca a vosotros saber esto no es lo principal e importante, aunque es importante, pero no es lo esencial. Primero, le dijo en el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces explica y declara, y me seréis testigo. Entonces, testigo, y dice, primero no es fuera, sino en tu casa, Jerusalén, en los tuyos. Y así, consecuentemente, para ser el instrumento representativo, el embajador, como hemos desde jóvenes recibido esa orientación en la misión que está registrado en el mismo versículo 18 de 2 de Corintios 5, después que habla de la estructuración y el propósito de esa nueva criatura, donde dice el versículo 18 de 1 de Corintios 5, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos encargó y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ir, cuando hacemos evangelización o misiones, pensar que esa es nuestra meta: reconciliación, hacer los paces de la gente con Dios que están por sus acciones en guerra, etc. Y hay otro texto que va después de la gran comisión, ya en el cierre del libro de Marcos, capítulo 16, el último versículo, que dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, acompañándoles, ayudándoles en el Señor, confirmando su palabra con señales y prodigios. ¿Ve? Esa palabra confirmándoles viene ahora a ratificar y a confirmar el por qué Pablo a los mismos corintios, los hermanos de Corinto, los hermanos, en donde les declara: cuando fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de Espíritu Santo y de dolor. Entonces, cuando los misiólogos y los expertos que tienen muchas orientaciones, el enfoque que yo presento, porque es el que practico en los lugares de diferentes latitudes impenetrables, es precisamente esa manifestación. O sea, abrirnos a la manifestación, la preparación espiritual, dándole mayor importancia a la capacitación espiritual, a condicionarnos en la sensibilidad, en el quebranto, para que podamos entonces procesar esa conexión. Y esa es la manera que, por ejemplo, tú conectas el poder de Dios. Mis mayores testimonios en lugares como Talibanes, que ya hay miles convertidos, o figuras, digamos, en la China comunista o en cualquier país del mundo, es a través de, cuando hablo con ellos, le enfoco no primeramente la parte teológica en la información que usted por acá usaría, sino que uso entonces la confirmación
de que si usted quiere realmente encontrar ese supremo poder, que usted lo llame de algunas maneras, la conexión tomó forma, que es Emmanuel, y entonces la manera que se los detallo y le explico, ya sea en una universidad, o ya sea en una calle de Pekín, o ya sea, digamos, en cualquier lugar, es, digamos, a través de la oración, donde yo me abro para ser el conducto de Dios y conectarles a ellos alguna manifestación. Y siempre, déjeme confirmarle, hermano, usted es instrumento para conectar para activar, para hacer ese, no solamente conectar la información, sino conectar la manifestación, para que entonces, una vez que entra la manifestación, en donde el mismo Espíritu Santo, esto es real, entonces prepara, puede ser el corazón más rebelde, el corazón más terrible, pero el Espíritu Santo lo va preparando a usted, y entonces usted conecta, y primero le vendrá la manifestación. Por ejemplo, para terminar con esto, cuando yo estuve en Pekín, en el peor tiempo, porque era cuando estaba la nueva revolución cultural, que se llamó la revolución cultural, para completamente desconectar y reactivar y reconformar la revolución comunista en el maoísmo. Y Dios me manda en ese tiempo. Entonces no encuentro los medios. Entonces me puse en la calle a hablar con unos jovencitos que venían de la escuela, claro, al hablar en inglés, comunicarme simplemente en ese nivel, por ejemplo, diciéndoles en que yo puedo, ofreciéndome a ellos como un instrumento para ayudarles. Entonces les digo, bueno, en que yo pudiera ayudarles, después que los saludo, poniéndome, pensaban que yo era un empresario que estaba buscando, digamos, empleado, lo que fuera. Después descubrieron, entonces le dije, mire, yo no puedo explicarles, porque incluso uno me dijo que si yo les decía Coca-Cola, entendían mejor que si yo les decía Jesus Christ, que eso no lo podían ellos percibir ni en su estructura cultural de referencia. Entonces le dije, bueno, yo solamente le doy, como usted cuando entra al sistema de información, un código. Y el código, pues se llama Jesucristo, en inglés Jesus Christ. Diga Jesus Christ y a ver qué pasa, sencillamente. Entonces los puse a decir Jesus Christ, ¿ve? Algunos se reían, etcétera, 2 o 3. Después hasta salió en la prensa, porque ya fueron cientos y hasta dicen que se reunieron 2000, que por eso pues vinieron hasta para obstruirme. Pero el asunto es que uno de los jóvenes, que hoy es un médico, que entonces estudiaba medicina, cuando oyó eso, se fue con su abuela, que había tenido varios ataques, y él amaba mucho a su abuela. Entonces fue y le dijo, mira, ahí llegó un señor y dice, hay una palabra, como él decía, una palabra mágica. Así que tú di la abuela, di esa palabra. Ya. Es difícil decirla, pero si la puedes decir, puede pasar algo. Entonces la puso a la abuela a decir Jesus Christ. Claro, no podía decirlo fácil porque la R y todo es bien difícil. Pero la abuela comenzó y se conectó el poder de Dios allí. Okay. Cuando ya yo me iba, porque ya vino la policía y eso, entonces me dice Chan, el muchacho que estaba allí, que no fue conmigo, sino que ahí se impactó, me dice, no se vaya, que ahí viene el amigo mío que trae la abuela. Esa abuela estaba completamente, es una anciana que ya había tenido varios derrames cerebral, hemorragia, y no podía ni moverse, y ahí está, algo ha pasado. Entonces él le dijo en chino a ellos, yo comencé a probar esa palabra mágica, a decirle Jesus, y usó el término mágico, que es más fuerte que bendición en el idioma de esa cultura. Entonces dice, cuando comenzó a decir Jesus Christ, que no decía Jesus Christ, decía Jesus Christ, o sea que no se oía igual, pero lo estaba diciendo. Entonces dice, y comenzó a decirlo y seguía sanándose, y aquí está caminando, que no podía ni moverse. Entonces el muchacho, estudiante de medicina, me dice, antes que se vaya, dígame, ¿quién es ese personaje que yo, sin conocerlo, sin nunca haber oído de él, sin embargo solamente diciendo su nombre como si fuera magia, le ha dado vida
a mi abuela. Yo quiero saber más de él, casi llorando. Y entonces aquello me estremeció y comencé a explicarle quién era ese Jesucristo. Como la palabra mismo, el mismo Señor dijo que si no pueden creer por la palabra, que nos crean por las obras. Y entonces yo estoy viendo eso en ese otro mundo, ¿verdad? Que lo mismo dice que la palabra viva y eficaz derrumba hasta los argumentos, que son los que entorpecen a veces que penetre. Pero las señales que está presto el Espíritu Santo, si tú te conviertes en el conectador a través de tu consagración más firme, de tu quebrantamiento con Él, a través de la oración, de la búsqueda, etcétera, etcétera, entonces luego serás el conectador, el verdadero testigo, para que se procese esa manifestación, porque el Señor nos acompañe. Y hoy, pues el país que está teniendo más impacto evangelístico, en donde todos los que se convierten en predicador, evangelista, y aunque no hay per se una organización como las hay por acá, pero hay el movimiento más grande, ganándose almas para Cristo y con las manifestaciones más grandes que en cualquier país, es en la China comunista. Que Dios me los bendiga, hermanos.